Gloria a Dios. Qué bendición, es una dicha, gracias a Dios. El Señor nos ha dado la bendición de estar delante de Él en este precioso día que Él nos ha dado. Gracias a Dios el Señor hace posible nuestra venida. Estamos aquí porque el Señor así lo ha destinado, así lo ha querido. Y estamos bendecidos, bendito Dios por esa bendita bendición que hasta el día de hoy no nos ha faltado. Dios bendiga a nuestros hermanos y hermanas que nos ven por medio de las redes sociales, donde se encuentren siempre, allá donde está mi amado hermano, hermana en Cristo. Dios nos lo bendiga. Amén. Nuestro deseo es saludarle, bendecirle y animarle para que en el amor de Cristo juntos nos gocemos en la palabra del Señor. Amén. Queremos siempre saludarle, no nombre sobre nombre, no, a todos en general, todos los llamados a ser santos, a ser salvos. Le amamos en el Señor y lo invitamos para que se una a la iglesia, al grupo, a la familia de Jesús nuestro Señor y juntos nos gocemos. Y queremos allá donde esté, se prepare con sus amigos, conocidos y no conocidos, pero la idea es que escuche la palabra del Señor. Iglesia, sean todos bienvenidos y bienvenidas, Dios me los bendiga. Gracias por venir primeramente, es una dicha, es un honor, hermanos, venir. Gracias a Dios, el Señor nos ha dado la bendición de creer en su palabra y aquí estamos, pero todo es gracias a Dios. Vamos a estar en Romanos capítulo 7, hermanos. Ahí vamos a estar en varios versículos del capítulo 7. No los vamos a leer todos porque son muchos, pero vamos a agarrar algunos para instruirnos en ellos. En el capítulo 8, que es el que sigue, y tengo 3 creo. Y vamos a cerrar en un versículo del Evangelio de San Juan capítulo 3. Entonces, de hecho, Romanos 7 y 8 y Evangelio de San Juan capítulo 3, ahí tengo un solo versículo en el cual vamos a cerrar. Amén. Si estamos listos, empezamos a leer. Vamos a leer la bendita palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aquí en Romanos capítulo 7. El versículo donde vamos a iniciar es el 12. Amén. Dice Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice, vendido al pecado. Bueno, voy a entrar en esos primeros versículos que leí, del 12 al 14, amén. Mire, el capítulo 7, hermanos, sabemos que lo podemos leer todo, pero es difícil poderlo ilustrar porque son muchos versículos en una hora y fracción que siempre usamos. Pero agarramos algunos versículos de todos modos para traer a la luz al hombre natural, carnal. Amén. Tenemos la imagen de Dios y que viene siendo su ley. La ley, dice la palabra del Señor, hermanos, que Jesucristo mismo dijo que Moisés había escrito de él. Él escribió de mí, dijo Jesús. Entonces, cuando usted ve que la ley, como vemos aquí, cuando vemos que la ley es espiritual, la ley es buena, es justa, es santa. ¿Qué es lo que estás viendo entonces? Estás viendo a la persona, al dueño de ella, que es a Dios. Amén. Por eso es que ella es justa. Amén. Por eso que es buena, por eso que es santa, por eso que, como dijimos, buena, la ley es buena, la ley es santa, la ley es justa. ¿Y quién tiene esas características? Pues Dios. Amén. Entonces, por eso se llama la ley de Dios. En otras palabras, Él, Él, su persona. Nosotros aquí en la tierra nos hemos enredado tanto, hermanos, tanto con esto,
porque unos luchamos porque queremos estar bajo la ordenanza de la ley. Otros luchamos porque queremos enseñarle a los demás que ya no tiene que estar bajo las enseñanzas de la ley, sino bajo el amor de Dios en la persona de Jesús nuestro Señor. Y ahí están los grupos, un grupo con la ley, apoyan la ley y sus enseñanzas, y nosotros presentamos a Cristo como Señor y Salvador de la humanidad, y les enseñamos que Jesucristo agarró la ley y la clavó en la cruz del Calvario. Y este grupo de izquierda nos dice que la ley está vigente, que la ley es eterna y que la ley va a condenarnos aún siendo creyentes cristianos. Entonces están los dos grupos, ellos enseñan así, nosotros enseñamos que en Cristo la ley está muerta para nosotros. Y ellos enseñan que no, que la ley es eterna. Bueno, sí es eterna la ley, pero para el pecador, no para nosotros los creyentes. Esto es lo que tenemos que enseñar, hermanos y hermanas, al pecador. Si el pecador quiere ser salvo, quiere ir al cielo, necesita entender esto. Por supuesto que la ley es buena, porque aquí lo dice, ¿verdad? La ley, a la verdad, la ley es buena. La ley es buena, es justa, es santa, sí, porque es espiritual, porque proviene del Espíritu de Dios. Dios es espíritu. La ley proviene de la propia boca de Dios, que viene siendo el carácter de Dios. Él es bueno, nomás Dios es bueno. Él es justo, nomás Dios es justo. Dice que la ley, aquí Pablo escribe que ese carácter, el carácter de la ley es el mismo de Dios. Entonces la ley y Dios es lo mismo, sí, amén. Porque Dios condena el pecado con ella, con su propia persona, con su propia calificación, la ley, ¿verdad? Por supuesto que la ley es buena, por supuesto que la ley es justa, por supuesto que la ley es santa, porque esas son las palabras que están aquí: es buena, es justa, es santa, es espiritual. 4 características de Dios tenemos en la ley. Entonces los que la enseñan y se apoyan en la ley no están equivocados en cuanto a lo que dice la ley, que a la verdad, como dice el 12, de manera que la ley a la verdad es santa. Dice a la verdad es santa, sí, y el mandamiento es santo, justo y bueno, sí, amén, claro que lo es. No le estamos quitando ese mérito. No, porque si se lo quitáramos, entonces nosotros caeríamos a la categoría de hereje, seríamos herejes. Y nosotros estamos aquí para enseñar, no para pisotear la palabra de Dios. Lo que sí enseñamos, que por supuesto que la ley es buena, pero Cristo vino a ayudarnos porque Dios solamente dio la orden, pero no nos dio la ayuda para poder cumplir esa orden. Pero ya la mandó y pasaron 2000 años, se llama Jesús. Y este grupo izquierda todavía lo sigue enseñando como si Jesús no hubiera venido, lo cual eso no es así. Cristo ya vino y murió por nosotros, ¿verdad? Entonces, al creer en Jesús, usted queda libre de la condenación de Dios que Él mismo menciona en la misma ley. Entonces, los que siguen la ley, hermanos, los que siguen la ley, la siguen basado a estos versículos. Aclaramos que por supuesto que la ley es buena porque es espiritual. La ley es espiritual. Sabemos que es buena, sabemos que es justa, sabemos que es santa, ¿verdad? Sí, nosotros lo aprobamos también. El problema es que no salva. No te salva. Bueno, mire, no te salva. El apóstol Pedro, queremos ayudar, porque es nuestro deseo, queremos ayudar a entender lo mejor posible esto. Porque pues tanto pelear y tantas contiendas que produce la misma palabra, porque como ella nos corta, nos duele, por eso peleamos, ¿verdad? Porque cual más queremos ser maestros de la ley. Y la mayoría fallamos. La mayoría queremos ser maestros de la ley, pero la mayoría fallamos. La mayoría enseñamos equivocado.
Pero queremos enseñar, bueno, gloria a Dios porque queremos enseñar, pero si el Señor no nos ha llamado para enseñar, vamos a cometer errores. Y la idea es enseñar la palabra, no errores, sino la palabra. Hay que ayudar a la gente a entender la palabra, no hacerlos tropezar con la palabra. Porque quien haga tropezar un alma, Dios no la va a cobrar a nosotros. Porque usted está haciendo tropezar a la persona. Mire, el apóstol Pablo, él vivía en la ley. Él mismo lo dice, ¿verdad? El apóstol Pablo vivía en la ley y era súper celoso protegiendo el ministerio de la ley. Pero la ley te ciega, porque él odiaba. Él no amaba al prójimo. Entonces la ley te ciega, porque la ley, lo que pasa que la ley, mientras no venía a la tierra, el pecado, dice aquí, estaba muerto. Estaba muerto. Usted podía pecar. Usted pecaba y esa era tu vida. Y esa parte es donde el mundo debe entender. Mientras no había ley, el mundo pecaba y Dios no lo podía condenar porque Dios no le había puesto ley todavía. No podía condenar a Dios porque Dios todavía no le daba la información al hombre que eso que hacía era malo. Por eso Dios no condenó por muchos años, no condenó al pecador. Claro que Dios se molestó, se enojó, no le gustaba lo que estaba pasando, pero mientras Moisés no recibía ¿qué era pecado? Que viene siendo los 10 mandamientos. El hombre pecaba y no había problema. Sí había problemas para Dios, pero Dios en su justicia no condenaba, vuelvo a repetir, porque el hombre no sabía que era malo. Por eso pecaba. Y el hombre pecaba y era su vida, era su deleite. Y para el hombre esa es la verdadera vida, el pecado. Y si usted no peca, entonces usted no se va a deleitar. Usted en el mundo, usted tiene que pecar para vivir la vida que el hombre le llama felicidad. Hay que pecar, hay que disfrutar la vida. Porque el mundo, mientras no conozca que es pecado, ellos a eso le llaman vida. Esto es una enseñanza muy bonita y bien fácil de entender. Pero Satanás, el diablo, el chabuco, el chanclas, como tú le llames, pero el malo, pues así le llaman mucha gente. Es que la gente odia al diablo, por eso le ponen nombres, ¿verdad? Le ponen 1000 nombres al diablo. Yo sí, porque yo no lo quiero al diablo, no sé usted, pero yo no. Él es el causante que nos roba la paz, el amor, esa verdadera esencia bonita que el Señor creó para nosotros, para mantenernos en unidad. El diablo nos roba todo eso y nos lleva a vivir una vida apartados, separados, tristes, perdidos, ausentes de lo bueno. El diablo nos roba eso. Recuerde que Él vino a robar, a matar y a destruir. ¿Verdad? Vino a robar, a matar y a destruir. Y Él es el causante de esto, pero a nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en el mundo, nosotros no entendemos la ley de Dios. Aunque la tenemos en casa, ahí en los famosos calendarios que nos dan los negocios. Ahí tenemos los 10 mandamientos. Pero los vemos y los leemos, pero no los entendemos. Y ahí los tenemos. Cuando estamos en el mundo, usted y yo pecamos a diestra y a siniestra. Con la izquierda y con la derecha. No hay pecado en el mundo que usted y yo no practiquemos. Si tienes que robar, robas. Si tienes que matar, matas. Dice Santiago, y arden de envidia, dice él dice, y ahí él es el que dice que matamos para obtener lo que queremos. Y si está escrito, no creo que sea una mentira. Y
Eso hacemos, hermanos, porque no conocemos la ley de Dios, porque no conocemos la voz de Dios en la ley. Pero la ley para eso se dio, para que el mundo conociera qué es pecado. Pablo vivía en esa vida. Pablo conocía perfectamente esa vida, pero había un problema en el apóstol. Conocía el ministerio, pero no lo vivía. No lo vivía. Y súper celoso por su ley, que ni siquiera vivía. Pero tenía celo por su ley y no la vivía. ¿Para qué tú tienes celo de algo que no practicas? Así era el problema del apóstol. Era celoso de algo que no practicaba. Ni el primer mandamiento ni el último mandamiento lo practicaba el apóstol. Vivía una vida miserable, triste, amarga, llena, hundido en el pecado, en el odio, en el asesinato, en el robo, en la traición, no atracción. No, también en la atracción pecaminosa, en el deseo. Todo eso lo vivía el apóstol. Era un vil pecador. Y tenía celo por proteger su vida inmunda. Sí, ustedes lo saben. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve usted? Celo por su pecado inmundo. Y cuando vino el otro ministerio en Cristo Jesús, a él le dolió. Y miren lo que protegía a él, su inmundicia. Y odiaba aquel mensaje sano, santo, recto, justo, bueno, que se le ofrecía por amor a su alma para que dejara de vivir esa vida detestable, inmunda. Pero como estaba ciego y sordo al nuevo mandamiento, a la nueva enseñanza, él peleaba y defendía el pecado. Defendía el pecado. ¿Ya entiende dónde están los que están en la ley? Y ellos no lo saben. No lo saben. La mayoría de gente que está en la ley, hermano, hermana, no lo sabe. No lo sabe. Defienden el pecado como si fuera tu Dios. Pues ¿sabe qué, hermano? Sí es. El pecado es el Dios de este mundo. Es el Dios de los no cristianos. ¿Cómo lo ve? Entonces, el que no esté en Cristo no es nueva criatura, no, porque no ha creído. No es salvo, no, porque tiene que venir a Cristo para que Cristo le abra las puertas y entre y se salve de la ira, del enojo de Dios, que por eso enjuicia la tierra Dios, porque tiene razón porque Dios juzgar la tierra. Desecharon a su hijo. Pero aquí el apóstol está hablando en el versículo 7, hermanos, está hablando de lo que él era. Y gloria a Dios por su valentía. Gloria a Dios por su valentía. Porque él enseña quién era. Y ahí vemos en el 12, de manera que la ley a la verdad dice es santa. Sí, amén. A la verdad la ley es santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Verdad? Entonces es verdad, es verdadera, es santa, justa y buena. Porque, y dice el 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Él mismo dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Amén. Mientras la ley no estaba, el pecado no tenía poder. Amén. El apóstol y todo el mundo peca a sus anchas. Amén. Porque no tienen una ley. Amén. Cuando no hay ley, usted peca. Amén.
Y cada pecado que hacemos lo disfrutamos, que hasta lo paladeamos, le hacemos, ¡ay, qué rico! Amén. Así le hacemos. Porque eso es tu vida. Amén. Ese es tu Dios. O ese era nuestro Dios. Vamos a meternos como el apóstol ahí en esa vida. Todo pecado que hacemos, sea cual sea, el de los ojos, el de la mente, el de los oídos, el de tu boca, el que usas, o el de tus manos, o el de tu cuerpo, todo lo que sale de tu corazón, todo eso, nosotros lo disfrutamos. Amén. Cuando mata el asesino a alguien, aún estando muerto, le da otro tiro en la frente y le suelta las peores maldiciones habidas y por haber, y le descargan, el malvado le descarga todavía palabras de odio a un cuerpo muerto, de tanto que odia. Y se deleita tanto al hacerlo, porque esa es su vida. Amén. Mire hasta dónde está el pecador y no se da cuenta. Amén. Y cuando roba, estoy hablando cuando estamos en el mundo, y cuando roba el pecador, tiene la osadía, la sinvergüenzada de reírse y decir, le robé y no se dio cuenta. Amén. Y con esto la hago, alcanzo a pagar esto y aquello. Amén. Disfruta el robar. Amén. Porque sabe que con eso va a salir adelante. Amén. Cuando miente, también hace lo mismo. Dice, engañé y ni cuenta se dio, porque soy más fregón, pero usando otra palabra, dicen ellos, o fregona que ella. Aman el error, aman el pecado, lo deleitan como el máximo Dios terrenal. Amén. Así es el pecado. Amén. Así es. Amén. Todo lo que hacemos, lo hacemos y lo disfrutamos. Amén. Cuando estamos en el pecado. Amén. ¿Ve que sí es un Dios el pecado? Amén. Te llena el pecado al 100%. Quedas satisfecho, quedas feliz. Todo lo que se hace en este mundo sin Cristo, cuando no conoces a Cristo, lo haces y quedas súper feliz, complacido, lleno, satisfecho. Cada pecado que hacemos, hasta le damos gracias a Dios porque lo realizamos a nuestro antojo. Amén. Es increíble que la suciedad del enemigo sea nuestra vida diaria. Amén. Cuando no estamos en Cristo. Amén. Esto era lo que era el apóstol Pablo. Amén. Amén. Hundido en el lodo, peor que los marranos. Amén. Así, porque un marrano es animal, por eso usé la palabra con conciencia. Dije peor que un marrano, así vivimos en el mundo. ¿Por qué le digo que peor que un marrano? Porque un marrano es animal. Amén. No tiene alma. Pero usted y yo sí tenemos. Gloria a Dios. Amén. ¿Verdad que sí queda la palabra? Amén. Peor que ellos somos, sí. Amén. Bueno. El apóstol, hermanos, en el capítulo 7, él da esta enseñanza de la vida que se vive. De la vida, mire qué bonito. Él mismo, hermanos, en el capítulo 7, me gusta este capítulo a mí, yo creo que usted también, porque el apóstol no usó a nadie. Él solo se desnudó y dijo, esto era yo. Nosotros aquí hoy en día no hablamos de nosotros hablamos del que está enfrente. Y es que es más sabroso hablar de los demás porque pues saca las uñas, saca los colmillos, te ensalzas, te esponjas. Sí, porque es muy fácil hablar de los demás, pero ¿por qué no hablas de ti mismo? Amén. Aquí tenemos un valiente que habló del mismo. Amén. Y nosotros hacemos lo contrario. Nos comemos a los demás, desgarramos a los demás, todo le vemos mal, todo está mal y tú siempre estás bien. Amén. Aquí hay un valiente que nos enseña en el versículo 7 quién era, cómo vivía, cómo pensaba y lo que hacía. Y él reconoció que el mal estaba en él. Qué bonito es aprender de esto.
Si nosotros fuéramos honestos, creo que ya no nos comeríamos los unos a los otros, ni le haríamos daño a nadie, levantándole falsos a nadie. Si nos dudáramos delante del Señor, reconociéndonos quiénes éramos y que gracias al Señor somos lo que somos ahora, pero es gracias a Jesucristo. Esto es lo que hizo el apóstol. ¿Cómo lo ves? Este apóstol, con su propio testimonio, nos enseña a nosotros que así deberíamos de ser nosotros. No nos dice, fíjese hermana, no nos dice en el capítulo 7, así hazlo, no. Pero ¿acaso no nos es suficiente aprender lo que Él dice, lo que Él habla, para nosotros meditar y decir, bueno, si Él lo hizo como un llamado, como un siervo del Dios Altísimo, ¿por qué no hacerlo yo? En lugar de ver los defectos de los demás, mejor me miro los míos. Y al mirarme los míos en el espejo del Espíritu, ¿sabe qué voy a hacer? Me voy a callar. Porque me va a dar vergüenza desnudarme, que la gente me conozca. Y si usted es honesto y honesta, eso debería hacer usted y yo. Como el apóstol lo hizo. El problema está en nosotros. No en la que tú estás viendo delante de ti. No veas los problemas de los demás. Tú estás peor, hermano. Y si no me cree, pregúntele en rodillas a Dios. Yo les he dicho mucho a ustedes que cuando usted le pregunta al Señor cosas, Él te revela quién eres. Gloria a Dios, amén. Te va a enseñar que eres una huesamenta. Te va a enseñar una tumba. Te va a enseñar que hueles mal. Todo eso te va a enseñar, mis hijos. Cuando ya te enseña tu postura espiritual, dime si no hay razón para comprar un rollo de tape y ponerte uno cada vez que tengas que comer, te lo quitas y luego ya después que comes y tomas agua te lo vuelves a poner. Sería muy bueno eso. Las tiendas harían buen dinero con tanta gente que hay. Y luego si somos así, vamos a comprar rollos y rollos de tape. A mí me gusta traer la luz esto. Así mi mente razona. Cuando veo algo que de repente mi lengua se va a soltar, inmediatamente la palabra me refrena y me dice, acuérdate que tú lo hablaste. O sea, la palabra inmediatamente te reprende y nos ponemos el tape. Gloria a Dios. Por eso es bueno enseñar la palabra, porque el pecador razona, viene a Cristo y lo recibe porque sabe que en esa condición al cielo no entra. Y nosotros los ya cristianos sabemos que si seguimos así tampoco vamos a entrar. Pero el pecador tiene razón, él no conoce a Cristo, se va a perder por ignorante. Pero nosotros, por necios, porque sabiendo la verdad, la seguimos pisoteando. ¿Verdad? Bueno. El pecado cobró vida en el apóstol cuando él entendió la ley. Pero todos esos años que vivió, dice que la ley nunca la entendió. Por eso nunca la vivió. Así están todos aquellos que se respaldan en la ley. No se puede. La ley te ciega y te ensordece. O te embrutece también. Nos lleva a ser como animales. Porque la carne no se sujeta. Porque la ley es Dios mismo. ¿Y acaso no dice la Biblia que la carne es enemiga de Dios? Ya entiende por qué sin Cristo no se puede con la ley. No, porque la carne se rebela contra la ley, porque mi carne, el pecado, y Dios, la ley, chocan. Entonces esos que te enseñan que tienes que estar bajo la ley, ¿qué no entienden que la ley y nuestra carne chocan? Por favor, la ley es Dios mismo. Para eso vino Cristo. Para eso se puso el medio, nuestro Señor Jesucristo, como mediador. Por eso está en el medio entre Dios y los hombres. Para Él ser la persona, la nube, la sombra, esa esponja, que cuando viene el golpe del Padre, esa esponja suaviza y no nos pega, porque para eso está en el medio. Para amortiguar el golpe del Padre que viene contra el pecador. Por eso los cristianos no nos llega el azote del Padre. Porque Cristo está en el medio, Él lo agarra por nosotros. ¡Qué belleza todo eso! El que está en la ley no entiende esto. Reciben los azotes, reciben
los juicios que son azotes, por eso, porque no tienen ese sostén que se llama Jesucristo. Nosotros sí. Por eso nosotros no nos golpea, porque está Jesucristo en el medio entre nosotros y el Padre. Él está en el medio para no sentir los golpes. Eso no te lo enseñan los que están en la ley, porque los que están en la ley están allá porque están en el pecado. Y si están en el pecado es que ese es su Dios, esa es su delicia. Y los que estamos en Cristo es porque ya nos cansamos. Nos cansó el mundo, nos cansó toda esta vida inmunda, nos cansó. Por eso es que decidimos venir al Señor, porque ya no lo hacíamos. Y en Cristo vivimos a gusto. En Cristo se vive bien. Tu dinero te rinde. Hasta ahora que dejaste de tomar, dejaste de fumar, dejaste de andar gastando tu dinero allá con el diablo, ya hiciste tu casa, compraste un carro, tienes ropa, vives en paz, tienes dinero, nos invitas a comer. Antes, ¿cuándo? Ni siquiera para comprarte unos zapatos tenías. Pero en Cristo hoy sí. Nos ajusta el dinero. Y usted ahorra, tiene su ahorrito. Y ya no miras el dinero, ya no lo miras como prioridad, no lo miras como una necesidad, pero no le das prioridad, no le das el primer lugar. Sí lo miras como lo que es necesario, pero no le das el primer lugar. ¿Verdad que sí? Porque el primer lugar lo tiene alguien más, está ocupado ya el corazón, por eso el dinero dice, yo quiero ser tu Dios. No, ya tengo otro Dios, diablillo, así es que el dinero lo voy a ocupar. Miren lo que hacemos nosotros, los cristianos, regulamos al diablo y agarramos lo que ocupamos. Nosotros le regulamos al diablo. Él dice, no, yo quiero ser tu Dios, el dinero, el Señor dinero. No, gracias, ya tengo otro, pero yo voy a agarrar lo que ocupe. Ni tengo que pedir, yo lo voy a agarrar porque todo es mío. Dice la Biblia que todo es de nosotros. Nosotros regulamos. Y cuando estamos en el mundo, el pecado nos regula a nosotros. Pablo así estaba, regulado por el pecado. Hacía lo que el pecado quería, se movía donde el pecado quería, iba y hacía lo que el pecado quería, sí, porque su Señor, su Dios era el pecado y él era un esclavo a su Dios pecado. ¿Seguimos leyendo? Dice el 15, bueno, dice el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, por eso le pusimos así, la ley es espiritual, santa, justa y buena, pero yo le puse así a la enseñanza. La ley es espiritual, santa, justa y buena. Usé las palabras que están aquí. Pero también puse así, pero yo soy carnal. Porque esa es la verdad. Le estamos hablando al pecador. Así dice Pablo aquí también, miren. No me vea feo, dice aquí Pablo. ¿Verdad? Dice el 14, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Y qué dice él? Mas yo soy carnal. Así le puse a la enseñanza. Por si alguien me mira feo, pues está bien, estoy feo, no estás perdiendo el tiempo, estás viendo bien, hermano, hermana. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Qué dice el apóstol? Vendido al pecado. Él está hablando lo que es la persona sin Cristo. ¿Cómo la ve usted? Esto es lo que tiene que enseñársele al mundo para que el mundo entienda que se va a perder. Y sí se va a perder. Sí se va a perder. El mundo se va a perder 100%, se va a perder. La ley es espiritual, es justa, santa y buena. Amén, no hay duda. Pero el apóstol dice, pero yo soy carnal y la ley es espiritual. Son dos cosas opuestas. Y él dice, mas yo soy carnal, y aparte dice, mas yo soy carnal, y agrega, vendido al pecado. Yo estoy vendido al pecado. Es decir, él, mire la palabra, vendido al pecado. Dice el apóstol, el pecado me compró. El pecado me compró, porque aquí dice él, vendido al pecado. Ahora voltea la palabra, es lo mismo, el pecado me compró. ¿Cómo que sí me vendía él? ¿No es lo mismo? ¿Sí? Yo quiero que usted aprenda, porque si usted aprende,
Si usted aprende, donde usted predique, cualquiera de ustedes, esto que usted aprende, hermano, hermana, y lo digo porque se quede grabado, cualquiera de ustedes que aprende, allá afuera la gente le va a decir, ¿dónde aprendiste? ¿Quién es tu pastor? ¿Cuál es tu iglesia? ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que necesitamos enseñar nosotros los ministros, la palabra. ¿Y sabe qué es la palabra? Dios. Se ha dejado de enseñar allá afuera. Brincos y saltos y música. ¿Qué escándalo tan feo? ¿En qué escándalo tan feo han caído dizque los cristianos? ¿Sabe qué, hermano? Están vendidos al pecado también ellos. Porque no aman a la palabra que es Dios, aman su deleite. ¿No es así? Lo que les gusta, eso aman. ¿Qué les gusta? La música, el baile, sí, porque la carne se mueve con música. Quítale la música a ver si van a bailar. No bailan. No bailan. Eso queremos que la gente entienda. Porque lo que queremos es no queremos molestar a nadie, queremos despertarlos. Que se salve la gente. La gente tiene derecho a la salvación. Porque Cristo nos la dio muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por qué no predicar la palabra? Usted, pastor, que tiene iglesias y tiene grupos, póngase a predicar. No deje que los grupos suban a tocar ya. Un mes siéntalos enfrente, aquí adelante, y predica tú. Si los logras para Cristo, ellos te van a decir, pastor, yo no quiero tocar, quiero mejor escuchar la palabra de Dios. Ellos te van a decir, pero para que eso suceda, para que ese milagro se dé, tú tienes que predicar la palabra de Dios. Mientras no les predique la palabra de Dios, esos saltarines que parecen canguros y también tu iglesia, mientras no les predique la palabra, van a seguir perdidos en lo que a ellos les gusta. Porque tú eres el culpable porque no les predicas la palabra de Dios. Pero cuando se las prediques, entonces esas personas van a creer en Cristo, lo van a recibir como Señor y Salvador de sus vidas y van a dejar su deleite, esto que está aquí en los púlpitos, a un lado. Pero para que eso suceda, repito, tienes tú que predicar la palabra de Dios. Y te animamos que lo hagas. Porque Dios te va a pedir cuentas. Al cielo tú no vas a entrar porque no eres buen dirigente. Los hijos de Dios dirigimos al pueblo con la palabra de Dios. La ley nos enseña que es espiritual. El apóstol estaba vendido al pecado. Ahora entiende por qué peleaba con los siervos de Cristo, porque él estaba vendido al pecado. El pecado era su señor, el pecado era su dueño. Él era un siervo de pecado, pero muy celoso de la ley, sí, pero él amaba, espumaba con el pecado. Eso era Saulo de Tarso. ¿De qué se gloriaba? Del pecado, porque él estaba vendido al pecado. Su señor, su dueño, se llamaba pecado. Él mismo dice aquí, estaba vendido al pecado, me vendí al pecado. Él es mi dueño, mi señor, por eso luchaba con los siervos de nuestro Señor Jesucristo. Así están los denominados. Luchan contra nosotros los libres porque están en pecado. ¿Ve qué fácil es entender la verdad? Si usted la aprende, nunca, jamás, nunca, hermano, hermana, le podrá engañar nadie. Los hijos de Dios no somos engañados. Los engañadores tienen sus seguidores y de esos abundan. Libres hay muy pocos, porque los libres creemos en Cristo, confiamos en Cristo y esperamos de Dios, su Padre, las bendiciones, y lo esperamos a Él para irnos a vivir una eternidad. Los libres en Cristo. Ahora, los no cristianos, ellos están bajo reglas, de acuerdo al reglamento denominado de cada iglesia. Y tienen millones de seguidores. Cristo tiene muy pocos seguidores, porque la mayoría no cree en la libertad, la mayoría
cree en hombres y nombres, hombres y nombres, y nosotros creemos en Cristo. Gloria a Dios. Amén. Y en lo que llevó a cabo en la cruz del Calvario por nosotros. Esa es la diferencia entre tu denominado y nosotros los libres. Amén. Pero te invitamos, deja todo eso, deja a los hombres y ese nombre y ven y agarra el nombre que es sobre todo nombre. Amén. A Jesús nuestro Señor. Como el apóstol estaba encadenado, era siervo, Saulo de Tarso era siervo del pecado, era un servidor al 100% del pecado. Él vivía en su deleite. Amén. Saulo de Tarso. Amén. Dice en el 15, porque lo que hago no lo entiendo. Él mismo lo dice. Amén. No lo entiendo, lo que hago no lo entiendo. Sí, en el mundo así es. Allá haces de todo y no lo entiendes. Él mismo lo reconoció, por eso lo estamos leyendo, que él no tuvo vergüenza, él se desnudó para desnudar al diablo Gloria a y Dios. a la vida pecaminosa en la que tiene a todo el mundo en su poder. Amén. Saulo de Tarso así vivía y así hablaba, ya como Pablo no, pero como Saulo, esta era su vida, mire. Dice el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén. Sí, porque era esclavo de su Dios, Amén. del pecado. Amén. Y él Saulo hacía lo que su dueño le ordenaba hacer. Hoy vas a ir a robar, robaba. Hoy vas a ir a matar, iba y mataba. Amén. Hoy vas a ir a adulterar, adulteraba. Amén. Uno puede pensar, Pablo, esa era su vida. Yo no lo estoy diciendo, él solo lo está diciendo. Gloria a Dios. Amén. Era de lo peor. Amén. Y era uno de los más sobresalientes de ese tiempo. Amén. Y era de lo más bajo. Así son todos los que están defendiendo el ministerio de muerte. Amén. Siguen muertos. Amén. Pero lo invitamos que venga, Cristo da vida. Gloria a Y Dios. suficiente, que se llama abundancia. Amén. Suficiente Amén. para destruir ese pecado inmundo que está ahí. Amén. Y dice el 16, hermanos, y si lo que no quiero, esto hago, él mismo, mire, apruebo que la ley es buena. Gloria a Dios. Amén. Entonces la ley es buena, no es mala. No, la ley es buena. Amén. Solo que ella te está ordenando que te va a matar porque tú sigues pecando. Amén. Oh, sí, cierto, estoy pecando. Pero no sabía que era pecado. Bueno, mientras no había ley, no, pero ahora que ya vino la ley, te dice la ley no mates y tú sigues matando. Amén. Te pones en contra de mí, le dice la ley, la voz de Dios, la ley, la voz de Dios a la acción pecaminosa. Amén. Yo ya conozco la voz de Dios, me dice no mates, siervo, y yo mato. Entonces ya es mis enemigos de él porque lo estoy desobedeciendo. Amén. No robe mi siervo, yo sigo haciéndolo. Que estoy haciendo desobedeciéndolo. ¿Qué va a pasar a ser? Voy a pasar a ser enemigo de aquella voz que se llama Dios, que es la ley misma. Amén. Porque estoy haciendo en contra de su mandato. Amén. Entonces soy enemigo de Dios. Paso a ser enemigo de Dios cuando desobedezco la orden de Dios. Amén. Porque la ley es orden. Amén. La ley es lo mismo, la orden de Dios. No mate, yo mato. No robe, yo sigo robando. ¿A quién le estoy haciendo caso? A mi jefe, a mi dueño, a quien estoy vendido, al diablo, el pecado. Amén. ¿A quién le estoy quedando mal? Al dueño de la ley, de la voz, del mandato, a Dios. Amén. Y eso la gente no lo entiende, por el amor de Dios. Amén. ¿Cómo es que es difícil entender esto? Es difícil para los que, como dice el apóstol, para los que están en la ley, Amén. pero para los que están en la gracia, ¿no? Gloria a Dios. Amén. Si usted quiere entender esto, mi amado hermano, hermana que está mirándonos por medio de las redes sociales, dése la oportunidad. Amén. Crea en Jesucristo y usted va a entender 100% lo que se le está predicando. Gloria a Dios. Porque Cristo vino a salvarlo a usted y a mí. Amén.
No vino a condenar Jesús, vino a salvar. Amén. Ya cuando llegue el tiempo y toda la gente que decidió continuar con su Dios, con su amo, con su jefe, el pecado, el diablo, y Dios ya miró que se terminó el tiempo del anuncio, de la predicación, del llamado, entonces Dios sí va a acabarlos, pero ahorita todavía hay tiempo. Amén. Todavía no viene Cristo, venga. Amén. Reconózcase que es pecador, necesita a Cristo. Recíbelo en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida y bautízate y tú eres salvo. Amén. Gloria a Dios. ¿O no estás cansado de vivir esa vida de maldad y de mentira, de inmundicia? Yo creo que sí. Pues aquí está Jesús ofreciéndote salvación de toda esa vida inmunda. Amén. Cree en Él y recíbelo. Gloria a Dios. Porque el mismo apóstol desnuda su viejo ser y nos dice en el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Mire, él era consciente que no era él. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y cuando uno peca dice, y no lo quería hacer y lo hice, y dije que no lo iba a hacer y lo volví a hacer, sí. Porque no hay quien te ayude, se llama Cristo el que te ayuda. Gloria a Dios. Pero si Cristo no está para ayudarte, vas a hacerlo. Ya no voy a tomar, vas a seguir tomando, hermano. Ya no voy a fumar. No te creas del doctor que te pone un parche, que te pone una medicina. No sé, que tómate esto, dice el brujo, que para que ya no fume. No te creas. No hay brujo, ni doctor, ni medicina que te pueda ayudar. Cristo es el único que nos puede ayudar. Porque el alma, ella está atada por Satanás, por el pecado. Y la carne es débil. Entonces la carne siempre te va a llevar donde a ella le gusta. Porque el Dios de la carne es el pecado. Y si tú no tienes una ayuda que es Cristo, siempre vas a hacer lo que aborreces. Aunque tú digas, no lo quiero, no lo soporto, ya estoy cansado de esto. Sí te creo. Pero te ofrecemos a la persona que te ayuda para eso, se llama Cristo. Tú siempre vas a hacer lo que aborreces, lo que no quieres, lo que ya te tiene cansado hacer, lo vas a seguir haciendo porque Cristo no está en ti. Pero deja que Cristo llegue a tu vida a ver si no cortas eso. Cristo lo corta por ti, tú no puedes. El apóstol, aquí está el apóstol reconociéndolo él mismo, que él no pudo, tampoco tú vas a poder. No se puede. Si, dice, si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Todas las cosas que hacemos nosotros en contra de Dios es porque moran en nosotros. ¿Dónde mora el pecado? En nuestra propia carne. Ahí está descansando. El morador, el enemigo peor de nuestra vida, el morador enemigo peor de nosotros, aquí está. En nosotros mismos. Haga de cuenta que traemos otro personaje pegado, muerto. Y ahí lo andamos cargando al muerto. Pero Dios aquí nos tiene así. Pero anoche entendí el por qué. Dios nos tiene así porque es de la única manera que tú vas a luchar hasta el final. Porque si no fuera así, entonces no tuviéramos un cuerpo glorificado para el día de la redención. Eso indica, necesitas el viejo, necesitas luchar con tu propia carne. Es como si trajeras un monstruo pegado en ti. Necesitas luchar con ella para que agarres fuerza, agarras sabiduría, me procuras, me buscas, te cansas, yo te doy la ayuda. Él te invita, tú lucha con Él. Tú lucha en mi nombre con Él. Cuando Él te invite, te quiera llevar, te quiera hacer cosas, tú lucha con Él, en mi nombre hazlo todo. Ahí entendí anoche por qué es necesario que estemos pegados todavía a esta carne. De otra manera usted y yo no lucharíamos y no podríamos jamás, nunca esperar a Jesús nuestro Señor hasta el final. Porque si estuviéramos ya limpios 100% y no tuviera el pecado en nuestra carne, véanlo,
¿Para qué ocuparíamos otro cuerpo de gloria si en este mismo nos podía dejar el Señor? Amén. Pero no, este es pecado. Amén. Este está hecho de tierra. Amén. En este cuerpo continúa el pecado, aunque usted y yo somos salvos. Gloria a Dios. Y a mí me gusta enseñar esto porque yo quiero que usted nunca relacione el pecado con su alma. Su alma está redimida. El pecado está en la carne. Porque si usted no entiende eso, y cuando pase aquí usted dice palabras, hasta molesta escuchar a la gente que hablen errores. Y yo entiendo a la gente que no recibe enseñanza en sus iglesias, pero nosotros aquí es lo que todo el tiempo estamos motivando. Estamos enseñándole a la gente que no enseñe errores. Porque eso es degradar a la vida de nuestro Señor Jesucristo. La carne es una cosa y su alma es otra cosa y están juntas. Y de eso estamos hablando. Tenemos que darle la gloria a nuestro Señor y tenemos que entender que en nuestra carne está el pecado. No dice en el alma, dice en la carne, no en el alma. ¿Verdad? Bueno. Dice el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, él mismo lo aclara, mire, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, mire, lo recalca, no en el alma, en tu carne. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, mora, dice, no mora el bien. ¿Se fija? En la carne no mora el bien. Amén, no mora el bien. En la carne mora el mal. ¿Verdad? Estoy en el versículo 18. Porque el querer el bien está en mí, sí, en tu pensamiento, el alma, el pensamiento es el alma. El querer bien, el querer hacer el bien, o sea, porque el querer el bien está en mí. Dice que está en mí, sí, pues el alma. Pero no el hacerlo. Sí, yo sí pienso, o sea, el alma, el intelecto, el alma es la que piensa. Yo sí pienso, voy a hacer esto bueno, y al final del día hiciste lo malo. Pero tu alma sí quiere servirle a Dios, pero la carne dice, no, que Dios ni que nada. Es más, ni hay Dios, dice la carne. ¿Para qué? ¿Para qué desperdicias tu vida? Es una pérdida de tiempo desperdiciar tu vida. No hay Dios, dice la carne. Ojalá un diablo por ahí no me vaya a cortar el video y diga, mira, este hermano dice que no hay Dios, porque eso hace mucha gente. Que el Señor reprende a esa gente. Se miran tan feos ahí poniendo oreja. Se mira tan fea esa gente, porque se sienten súper sabios, se sienten súper maestros. ¿Por qué no luchas con tu propio pecado que está en ti en lugar de estar viendo el pecado de los demás? Ojalá el Señor te explote la oreja ahí para que no estés de ollón y mejor te vengas aquí, mira, a escudriñar la Escritura para que cambies tu vida. ¿Verdad? Qué feos se miran esos que están sintiendo, escuchando otras enseñanzas y ahí se están tirándonos a otras. Mira, hermano, hermana, mejor hay que trabajar en nuestra vida. Trabaja tú en tu vida, hermano, hermana, y yo en la mía. Ora por mí, yo por ti. Eso lo podemos hacer. Y ámame como soy, como estoy. Y yo también a ti. Así nos vamos a enseñar a amar. Ese es el verdadero amor. Pero si nos amamos nomás porque estamos bonitos, pues vas a perder tu tiempo. No hay gente bonita, puros feos y feas. Así es que vas a perder el tiempo. Y buenos menos. No hay ni siquiera uno. Si hay bonitos, ¿sabes cómo son los bonitos, hermanos? Para tus ojos. Por eso cada quien se casa con lo que le gustó. Por eso yo le decía el jueves, no tenga celo usted de su pareja. Yo le decía, no me voy a salir del tema, es lo mismo, es pecado de lo que estoy hablando. Mire, sí hay gente bonita y gente fea, pero ¿sabe quién los ve y quién lo califica? Usted mismo, usted misma. Solo usa la conciencia de tu alma, la mente, tu alma, el intelecto. Para ti está bonito, bonita.
Para ti está feo y fea. Amén. Para ti. Amén. Para ti. Amén. Amén. Así de sencillo. Es que ¿por qué vas a tener celo por tu esposa o por tu esposo? Tú lo viste así, hermana. Tú la viste así, hermano. Amén. Para tus ojos fue bonita. Para mí no. Para el vecino tampoco. Para el hermano tampoco. Amén. Yo le puedo decir, qué curiosa esta hermana tan bonita. Y mira el hombre que tampoco se casó. O viceversa. Hay hombres bien parecidos y se casan con una mujer fea. Sí, Dios me va a decir, para tus ojos, siervo. Y tiene razón Dios, para mis ojos. Cada quien se casa con lo que le gustó. Amén. ¿Por qué le recalco esto? Para que usted no tenga celo de que alguien se la va a quitar. No, no a todos nos gusta tu pareja. Amén. ¿Ya entendió? Amén. No. Fueron tus ojos los que se enamoraron, no los míos, no los de la hermana, no los del hermano, no, los tuyos. Amén. Tú la calificaste a la persona que tú la conociste, bonita o fea, fueron tus ojos. Amén. Si entendemos esto que le estoy diciendo, oh hermano, entonces vamos a empezar a reconocernos, a pedir perdón y a amarnos como somos. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Qué bonito. Amén. A mí me gusta la verdad. Amén. Gloria a Dios. Es que la verdad te libera. Amén. La verdad te libera. Amén. El apóstol reconoció que él quería hacer el bien, pero dice que no podía hacerlo, pero no el hacerlo. Sí quiero hacerlo, pero no puedo, pues. Sí quiero hacerlo, pero no puedo. Amén. ¿Ha escuchado usted a mucha gente perdida que dice, sí quiero dejar de tomar, de fumar, de maldecir, de adulterar, de fornicar? Sí quiero, pero no puedo. Sí, así está el apóstol. En el mundo así somos, Amén. pero en Cristo sí se puede. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el versículo 19, porque no hago, él mismo dice, porque no hago el bien que quiero. Dice, no lo hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Amén. Eso es cansado. Amén. Esa es una vida cansada de querer hacer el bien y no poder. Y lo que odias y detestas, eso es lo que estás haciendo todos los días, todos los días, todos los días. Y yo quiero hacer el bien y el apóstol dice, pero no puedo. Y lo malo que ya estoy hasta aquí, lo sigo haciendo y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo. Dice el apóstol, así está el mundo. Amén. Mundo, ven a Cristo. Amén. Amén. Ya no luches con tu vida. Aquí está el apóstol Pablo, uno de los pilares de la Iglesia Católica, en nombre solamente, no en persona. Amén. Porque Pablo nunca fue siervo de la Iglesia Católica. Amén. Aquí está el apóstol, pero ustedes sí lo tienen. Allí ustedes católicos sí lo tienen. Pero aquí él mismo dice que no se puede. Amén. Estuvo cansado y necesitó a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Porque él mismo dice en el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Amén. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amén. Todo lo que usted hace, y si ya no lo voy a hacer, y ya no lo voy a hacer, y ya no lo voy a hacer, sí, hermano, hermana, sí lo vas a seguir haciendo porque falta Cristo. Amén. Cuando Cristo se meta en tu vida, entonces ese pecado sí te creo que ya no lo vas a hacer, pero mientras Cristo no esté en tu vida, lo vas a seguir haciendo. Necesitamos a Cristo. Amén. Dice el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por eso se llama la ley del pecado. Amén. Esa ley del pecado está en mí. La ley, la maldad está en mí. No es tu culpa, Señor, Dios, es mi culpa, dice el apóstol. Gloria a Dios. Amén. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según mi alma, el hombre interior, el hombre Amén. creado a imagen y semejanza de Dios. Tu alma es un hombre
solo que es espíritu no se ve. Aquí dice, mire, el 22, porque según el hombre interior, el hombre que está dentro de ti, dice, me deleito en la voz, en el mandato de Dios. Sí, todos los hombres, todos nosotros queremos a Dios y buscamos la manera como amar, agradar a Dios. Aquí el apóstol también lo dice. Gloria a Dios. Pero él mismo reconoce en el 23, pero veo otra ley en mis miembros, dice, veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente, que el alma pues contra la ley de mi alma, lo que quiere decir que me lleva cautivo, mire, se lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, aquí tenemos la ley de la libertad y tenemos la ley del pecado. Y hay dos leyes. Y el apóstol descubre que el pecado justamente mora, vive, descansa en su propia carne, en su propio cuerpo. Porque él cuando decidía, voy a matar a los cristianos que andan enseñando una enseñanza no sé de qué, y él dijo, los vamos a exterminar, y conseguía cartas, iba y conseguía cartas de los más altos funcionarios y les tendían carta para matar a los cristianos. Se fija el deseo de su corazón y lo hacía, porque eso es lo que dominaba en su alma, la maldad, la ley del pecado, mata, él mataba. Pero ya cuando vino y creyó en Jesucristo, él pudo dar esta enseñanza. Él esta enseñanza no la podía dar hasta que vino Jesucristo. Eso es lo que queremos que la gente entienda. Necesita venir a Jesucristo para que usted entienda la vida del mundo y la nueva vida que ofrece nuestro Señor. Mientras no la va a entender, no te vas a entender ni tú solo ni tú sola, porque el pecado está en ti. Odias, matas, robas, haces de todo lo que Dios te dice que no hagas, lo haces. Así es que, ¿qué clase de maestro serías tú si te pararas delante de nosotros y nos quisieras enseñar? ¿Con cuáles credenciales? Si mientes, robas, juzgas. Por eso nosotros los cristianos podemos hablarle a cualquier gobierno que son malos, que son pecadores, que sus jueces son injustos y que sus cárceles son negocio. ¿Por qué les decimos? Porque nosotros conocemos la justicia de Dios y tú no. Mientras tú no vengas a Cristo, tú no conoces la verdadera justicia de Dios. Necesitas venir a Cristo para que entiendas qué es injusticia, pecado. Porque dice el 23, porque veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente, mi alma, que me lleva cautivo. Miren, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Y cómo exclama el apóstol en el versículo 24? Dice, miserable de mí. Reconoce en qué miseria se vive cuando no conocemos a Cristo. Dice, miserable de mí, ¿quién me llevará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces en el cuerpo está el pecado, sí, no en el alma, no en el alma redimida, en la carne. Él mismo reconoce que es una vil miseria y reconoce preguntando, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Se fija que le da las gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La mente es el alma. ¿Ve usted? La mente es tu alma. Entonces tú sí quieres a Dios. Yo los escucho a usted que quiere a Dios y ama a Dios y predica a Dios, pero tu cuerpo hace otra cosa. ¿Verdad que sí? Hacemos otra cosa. Sí, aquí está, Pablo lo desnudó. Bueno, esto es lo que tenemos que saber entender. Mi alma está redimida, gracias a Dios. ¿Quién me puede librar del pecado que está en mi cuerpo? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y sí es cierto, somos creyentes y el diablo nos avienta dardos. Pero ¿dónde lo avienta? A la carne,
Porque Él sabe que ahí está escondido Amén. el pecado. Ahí lo tiene Dios. Amén. So, el diablo sabe dónde está el tanque de gasolina, por eso avienta un cerillo, hay una mecha encendida. Él sabe dónde está el tanque de gasolina. Amén. Para quemarte. Amén. Usted lo que tiene que hacer es poner al Espíritu Santo para que se apague el fuego. Gloria a Dios. Y así no te pasa nada. Amén. Gloria a Dios. Voy a entrar a los versículos del capítulo 8. Amén. Amén. Aquí Pablo presentó al hombre sin Cristo. Amén. Y él se desnudó delante de la iglesia para ejemplo, como ejemplo, pero gloria a Dios, esto significa que es una persona libre, que no le da vergüenza decir. Ahora nosotros tenemos que aprender de esto, no nos dé vergüenza. Amén. Donde esté nuestro error, digámoslo. Amén. Si te da vergüenza decirlo a la luz como el apóstol, díselo a un hermano de confianza. Dile, hermano, hermana, este es mi pecado, ayúdame, necesito. Amén. Estamos para ayudarnos. Gloria a Dios. Amén. Pero no incubes ese pecado porque van a ser tarde o temprano. Amén. Todo huevecillo van a ser. Amén. Tarde o temprano va a salir. Amén. Todo por no sacarlo. Amén. Aquí ya en Cristo, mire qué bonito cuando ya nos dejamos guiar por la nueva vida que el Señor nos da. Ahora pues, dice ya en Cristo, mire. Ahora pues, 8:1. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y los de afuera nos dicen, no, sí hay condenación porque no das el diezmo. Aquí dice el apóstol que no. Amén. Amén. Tú hazle caso a la Biblia. Aleluya. No le hagas caso a sus vividores muertos de hambre, lagartijas de charcos o lagunas asquerosas. Hazle caso a la palabra Amén. si quieres ser salvo, porque la salvación está basada en la obediencia a la palabra, no a la obediencia de los hombres, no, a la palabra. Amén. Gloria a Dios. Dice el apóstol, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Los que no andan conforme a la carne, o sea, al mundo. Los que no andan conforme al mundo, eso es lo que quiere decir carne. Los que no andan conforme al mundo, ¿por qué cree que yo les enseño? No metan a estos lugares al mundo. Al mundo aquí no. Amén. Nada, ninguna fiestecita del diablo, aquí no. Amén. Este lugar se apartó para la palabra y tenemos que respetar. Amén. Pero fiestas mundanas aquí no. Amén. No, no porque no es de nosotros. Amén. ¿Cómo te sientes tú que agarra tu casa y de repente llegues y tengo la banda del recodo ahí en tu casa y tú quieres dormir? Y ahí la banda del recodo, y usted quiere dormir. Amén. ¿Verdad que me vas a aventar para afuera? Amén. Sueno ridículo a veces, ¿verdad? No es que soy ridículo, pero uso el ridículo para, no sé, como para puntualizar pecados así resaltantes, ¿verdad? Amén. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta, pero a mí sí me gusta. Gloria a Dios. No me gusta el ridículo, no. Uso las palabras para despertar. Amén. Pero yo no soy ridículo. Yo no soy amante de eso. Uso esa como una enseñanza, Amén. para enseñar. Gloria a Dios. Pero si a usted no le gusta y me quiere reprender, hágalo. Mire, el diablo dice que nosotros, los libres, no somos salvos porque no nos sujetamos a una ordenanza de alguien, de un superintendente. Pero el versículo 1, que es donde estoy, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Los que no andan conforme a la carne, es decir, los que no andan conforme al mundo y a sus tradiciones, eso se llama carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. ¿Qué es el Espíritu? La palabra, Amén. sino conforme a la palabra. Amén. Nosotros creemos en la palabra. Gloria a Dios. ¿Quién nos dice que estamos mal? Dice aquí que no hay condenación. Quien sea que te condena, no le creas. Dice que tú no tienes condenación. No le creas. Amén. Créele a la palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los que no andan conforme al mundo, sino conforme a la palabra. Carne es mundo, espíritu es palabra. Amén. Ven qué fácil. Amén. Porque la ley del espíritu, la ley de la palabra, de vida en Cristo Jesús, me ha librado, dice el apóstol, de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Esta preciosa palabra que es el Espíritu de Dios, su palabra, me ha librado, dice el versículo final del versículo 2, me ha librado de la ley del pecado donde yo estaba vendido, sujeto a hacer su voluntad, y también de la muerte, de la separación eterna de Dios y del infierno. Me he librado, soy libre, amén, soy libre. Amén. Gloria a Alguien Dios. te va a decir,
que tú no eres libre, bueno, llévalo aquí. Acuérdate siempre de Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Con esos dos versículos tú le vas a mochar la cabeza a cualquier religioso. No hay condenación para los libres. Somos libres en Cristo. Pero ellos dicen que no. Bueno, dicen ellos, pero la Biblia, la palabra que es el Espíritu, me dice que sí. Pues yo le voy a creer a la palabra, usted también. Créale a la palabra. Somos libres. Sea libre. Créele a Dios, sé libre. El diablo te dice, no te creas de ese prieto pelón. Sí, a mí no me creas, pero a la palabra. A la palabra cree. Ella es Dios. Ella es Dios. El otro versículo que tengo está hasta el versículo del 2 al 13. Vaya conmigo y léalo. Dice el 13. Porque terminando el versículo 2 que leí, dice que Jesucristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Dice el versículo, la final del 2, ¿verdad? Y el 13 y 14 dice, porque si vivís conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu, es decir, por la palabra, haces morir las obras de la carne, viviréis. Gloria a Dios. Mira, te voy a ilustrar el versículo 13. Lo que quiere decir el versículo 13 es esto. Dice, porque si vives conforme a la carne, porque si vives conforme al mundo. ¿Ves por qué no podemos nosotros jalar al mundito y meterlo aquí? No, Señor. Aquí no puede meterse el mundo. Todo lo que es mundo, fuera de aquí. Usted hermano, usted hermana está obligado, usted mismo, recuerde que ya atrás ilustramos un poquito eso. Usted es responsable de usted como yo de mí. Ore por mí, yo por usted. Gloria a Dios. Acépteme, ámeme como soy, igual yo también a usted y a todos los que nos ven. Y así no vas a tener manera de comerte a nadie. Mejor cómete tú mismo, a ver a qué sabes. Al león o al diablo vas a saber, pues ahí, ya sabiendo cómo sabes tú, así sabemos todo, de seguro no le vas a comer ya. Entonces, dice el 13, lo repito, porque si vivís conforme al mundo, dice, vas a morir. ¿Ya lo está entendiendo? Si vives conforme a los mundanos, vas a morir. Ahora, para las iglesias que tienen llenas sus lugarcitos de pura mundalidad, mire, vida eterna no tienen, porque viven según el mundo, no según Cristo. No hay salvación para usted si tiene a su mundito dentro. Las cosas del Señor son otra vida que no se ve, espiritual, que usted tiene que buscar la manera como agradar a Dios. No luciendo con corbata, ni peinándose bonito, ni tocando, ni brincando, ni saltando, ni predicando bonito. No, sujetarse a la palabra, hacer un lado al mundo y vivir para el Señor. Eso sí le agrada a Dios, pero otra cosa no. Por eso dice el 13, porque si vives conforme al mundo, si vives conforme a la carne, al mundo, morirás. ¿Se fija? Morirás. Te lo dice así. Vas a morir. Mas si por el Espíritu, es decir, mas si vives por la palabra de Dios, dice, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Mas si por la palabra haces morir tu vida pecaminosa, vivirás. ¿Ve? Es la palabra de Dios, la que todo el mundo ocupa. Ninguna otra cosa ocupa el ser humano, solo la palabra de Dios. ¿Por qué cree que Jesús dijo, no solo de pan vivirá? Aquí estamos viendo la palabra vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es la palabra? ¿Y qué es eso? La palabra. Ahí está. Gloria a Dios. Qué bonita la palabra. Gloria a Dios. Amén. Mas si por el Espíritu, es decir, por la palabra, haces morir las obras de la carne, hacia toda esa vida pecaminosa
que todo el tiempo te está triturando, tú te pones a leer la palabra, te pones a orar, le pides ayuda al Señor, Gloria a Dios. haces morir tus obras pecaminosas porque las haces. Gloria a Dios. Y Amén. aquí lo dice. Amén. Es que no pregunte, ¿cómo le hago, hermano? Fácil, ora, lee la palabra, pídele ayuda al Señor, dice, clama a mí y Él responde. Amén. Gloria a Dios. No le pidas ayuda a nadie, pídesela al que puede. Amén. Así dice aquí. Amén. Solo con esto haces morir toda tu vida pecaminosa, con Amén. la palabra, creyendo en Jesús nuestro Señor. Gloria a Dios. Y el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, es decir, por la palabra de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, para poder ser hijos de Dios, necesitamos guiarnos por la palabra de Dios, para ser hijos de Dios. Espíritu es palabra. Para ser hijos de Dios necesitamos dejarnos guiar por la palabra de Dios. Eso es ser hijo de Dios. Y entonces todas las religiones del mundo y sus millones, ¿cómo van a ser salvos? No son hijos de Dios. Para ser hijo de Dios se requiere dejar que nos guíe la palabra de Dios, Amén. que es el Espíritu de Dios. Amén. La palabra, el Espíritu es lo mismo. Cristo y la palabra es lo mismo. Gloria a Dios. Amén. Es lo mismo. Amén. Nos dejamos guiar por el consejo. Esos son los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos al último versículo, hermanos. Amén. Le dice San Juan capítulo 3, ¿verdad? Amén. San Juan capítulo 3. Vamos ahí y terminamos. De hecho, este día más que todo estudiamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Más que todo fue un estudio de los versículos, Gloria a Dios. que los necesitamos, ¿verdad? Amén. Amén. Capítulo 3, un versículo tengo y nos vamos a comer. Prendemos los aires primero, hermano. San Juan 3, 19. Gloria a Dios. Un solo versículo. Amén. Nosotros somos libres en Cristo si obedecemos. Somos hijos de Dios por la palabra de Dios, ¿verdad? Pero obedecemos. Pero mira el 19 dice dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas. Amén. No te queremos, Jesús. Mi Dios se llama pecado, yo estoy vendido al pecado, yo le pertenezco al pecado, disfruto el pecado es mi deleite, mi gozo, mi pasión, esa es mi vida, dice el pecador. Por eso no quieren a Cristo, por eso no creen en Dios, por eso no vienen a recibir a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, porque su Dios, su Señor, a quienes están atados y vendidos, se llama pecado. Y Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, para liberarnos, para darnos vida eterna. Pero el hombre, dice aquí, ha decidido más este mundo, su vida, que una decisión para ser salvo. Amén. Dice aquí, Dios también los va a cortar. Amén. También los corta. Amén. ¿Por qué es la decisión? Amén. Es su decisión, es nuestra decisión. Amén. El pecado viene unido con la libertad. Dios nos dio libertad, nos hizo libres, Gloria a Dios. de libre albedrío. Somos libres en pensamiento y decisiones. Por eso obramos como queremos. Obramos bien, obramos mal. Sí, somos libres. Dios nos creó así. Amén. El problema es que en esa libertad cruzamos la línea peligrosa y entramos al libertinaje. Y cuando cruzamos ya no podemos salir, porque nos agarran el mundo de las tinieblas y quedamos atados, y por eso pasamos a ser servidores del pecado, porque pasamos línea, no nos importó, cruzamos la línea al peligro y allá nos agarraron los demonios. Y por eso es que le servimos, la mayoría del mundo le sirve a Satanás y a los demonios, porque el hombre cruzó línea y se quedó a aquel lado. En el mundo donde no se ve, donde no se escucha, donde no se entiende, el mundo de las tinieblas, el que reina, el que vive, el que dirige, el que mueve, Satanás y sus demonios. Amén. Allá está la gente, por eso usted le predica, ellos no entienden. Usted les explica, no lo entienden. Usted les habla de Dios, no creen en Dios. Amén. Pero sí creen en la botella, en el cigarro, en sus maldiciones, en sus cosas. Sí, porque están allá. Amén. Cruzaron línea. Amén. Ellos están allá, usted está acá. Nos divide una cima. Amén. El pecado es una pared
y ellos están de aquel lado. Amén. Así está tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, nuestra familia. Allá está, tú hablas y verás que no te escuchan, Amén. porque están a aquel lado. Amén. Y es triste, pero es mejor saber la verdad. Amén. Gloria a Dios. Para que usted no deje de orar por su familia, por sus hijos, sus seres queridos, sus amigos, compañeros de trabajo. Amén. Porque hay una cima que nos separa. Amén. Y lo triste es que el tiempo se acaba. Amén. Y la Biblia nos dice que hay una condenación, dice el 19, y esta es la condenación, y hay 2 puntos. ¿Cuál es la condenación? A continuación de los 2 puntos la da, que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más a Satanás que a Cristo. Amén. Ah, sí, amaste más al diablo que a mi hijo, dijera el padre si hablara y si su voz fuera audible. Amaste más al diablo que a mi hijo. Cuando el diablo no has vivido, no te has cansado, no estás cansado de la vida, de la pobreza, de la enfermedad, de falta de todo, no te has cansado y todavía lo sigues amando. Sí, yo acá soy feliz. Eso es lo que dice el 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo y los hombres amaron más la vida del diablo que a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué dice? Aclara, porque sus obras eran malas. Amén. Y a eso malo, a ellos le llaman bueno. Amén. Ahí se deleitan, ahí viven. Amén. Yo tengo gente conociendo por muchos años que siguen igual, maldicientes, tomadores, fumadores, adúlteros. Usted menciónalo, mentirosos amores. Amén. Híjole. Y llevan una vida, hermanos, que tú los miras riéndose, jugando, y pasa alguien, le gritan desde aquí hasta allá, pasa una muchacha, hasta le bailan ahí, le chiflan. Bueno, de todo una cantidad de pecado asquerosa, y ellos viven felices, Amén. súper felices. Amén. Esto es vida, nos dicen a nosotros. Amén. No, ustedes, pobre gente aburrida ahí, parece que están gusanientos. No, no estamos gusanientos, no estamos podridos como tú. Amén. Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Estamos libres, somos libres y te podemos predicar que tú vas al infierno, nosotros al cielo, Gloria a Dios. si no te arrepientes. Y no lo decimos nosotros, fue tu decisión, la condenación, tú solo la decidiste quedarte con ella. Amén. Porque amaste más el pecado que la vida justa, santa y buena que el Señor nos ofrece. Amén. Si vienes a Cristo, Cristo cambia tu vida. Aleluya. Si no vienes a Cristo, te vas a quedar ahí, vas a morir y para siempre quedarás separado de Dios. A eso se le llama muerte eterna. Amén. Ven a Cristo. Amén. Él te ama. Nadie más te ama. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu pastor. Nadie te ama mejor que Jesucristo. Amén. Gloria a Tan grande fue su amor que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere que tú mueras. Él quiere que tú vivas. Y no solo que vivas para Él. Gloria a Dios. Amén. Ese es el amor que Dios te ofrece. Amén. Ven al Señor. Amén. Por eso le pusimos la ley es espiritual, santa, justa y buena. Pero Pablo dijo, pero yo soy carnal. Amén. Así está en esa condición usted, venga a Cristo. Cristo le ama. Dios. Nosotros le amamos también Amén. y le animamos. Escuche la palabra, créala y crea en Jesús. Recíbalo y bautícese. Amén. Y espéralo en un lugar donde se administre la palabra del Señor. Cristo viene en cualquier momento y te está esperando a ti que no has recibido a Jesús. Amén. Mañana puede ser tarde. Amén. Aprovechalo hoy. Gloria a Dios. Hoy es el día. Amén. Donde estés, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Y lo guarde y lo cuide siempre. Amén. Iglesia, gracias por venir. Gracias por estar aquí. Les amo al Señor y que Dios nos ayude para llegar al final.